Hola, bienvenidos a este breve comentario bíblico, exégesis católica. Soy Arturo Valderas, servidor. El texto que comentamos hoy es Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y del 7 al 14. En este texto Jesús es invitado a comer por un jefe de fariseos. Y cuando él está en el banquete, en esa comida, ve cómo los invitados, los convidados al banquete, van escogiendo los lugares, van llegando y eligen los lugares, y los lugares que van escogiendo son los primeros lugares. Normalmente en las comidas hay un orden de invitados, se van asignando los lugares, y en este caso, estos invitados escogen los lugares más importantes. Y cuando Jesús ve eso, les dice, cuando ustedes sean invitados a un banquete, a una comida, no se sienten en los primeros lugares, porque puede ser que el que invitó llegue contigo y te diga, quítate de ese lugar, porque lo va a ocupar alguien más importante, y tengas que ir al último lugar, y entonces vas a quedar muy humillado. De forma que cuando te inviten, escoge el último lugar, de forma que cuando el que invitó te vea, te diga, amigo, ven, deja ese lugar, el último, y ven a los primeros lugares. Y entonces te evitarás esa humillación, serás ensalzado, serás reconocido. Obviamente Jesús no se refiere aquí a una etiqueta social. Jesús va a aprovechar lo que ve que sucede en ese banquete para darnos una enseñanza. Y para entender lo que Jesús nos quiere decir, habría que explicar un par de puntitos. El que está invitando a Jesús a comer es un jefe de los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso en tiempo de Jesús que era muy importante. Y este grupo se distinguía del resto de la gente en Israel por un cumplimiento muy estricto, literal, de la ley de Moisés. Cumplían perfectamente a la letra lo que la ley de Moisés decían. Y esto implicaba que ellos estudiaran la ley de Moisés y poco a poco se iban convirtiendo en maestros de la ley. Y la enseñanza era muy estricta. Lo que ellos enseñaban era literal, el cumplimiento, incluso bajo amenazas y demás. Pero con el paso del tiempo lo que fue ocurriendo es que estos fariseos empezaron a separar el cumplimiento literal de la ley del espíritu mismo de la ley. Jesús lo dice con mucha claridad en algunos momentos. Dice, no hagan ustedes como los fariseos que cuando tienen que hacer oración, sí hacen oración, y en ese sentido cumplen la letra de la ley, pero hacen oración delante de todos para que, y este es el deseo del corazón, para que los reconozcan, los admiren, los alaben, los ensalcen. Entonces sí hay un cumplimiento de la ley por una parte, pero el espíritu, el corazón de la ley, que es lo más importante, no se cumple. Por eso Jesús dice, ustedes no hagan así. Ustedes cuando hagan oración, vayan a su habitación en lo secreto, donde nadie los ven, para que su corazón no esté apegado al reconocimiento de los demás, sino solamente a Dios. Y ahí, en el secreto, haz tu oración a Dios. Entonces, los fariseos hacían esa separación, cumplían la ley,
pero su espíritu estaba lejos de la voluntad de Dios. Por esto, poco a poco, ser fariseo se convirtió en un símbolo de hipocresía. Decían, pero no hacían. Y de hecho, es importante también señalar lo que significaba la palabra fariseo. La palabra fariseo se deriva de un verbo hebreo que significa separado. ¿Por qué? Porque los fariseos, precisamente por ese cumplimiento literal de la ley, aunque estuviera fuera su corazón de la voluntad de Dios, por ese cumplimiento ellos creían que eran buenos. Se pensaban a sí mismos como los buenos, como los mejores, encima de los demás superiores. Y por lo tanto, por ser superiores, se creían merecedores de los primeros puestos en todo. Basta recordar esta parábola de Jesús del fariseo y el publicano que suben al templo a hacer oración. El fariseo, decíamos, presenta este perfil. El publicano no, el publicano al revés. El publicano era considerado como un pecador. Todos los publicanos, por el oficio que ejercían de cobradores de impuestos, en donde con frecuencia abusaban mucho de la gente. Entonces el publicano sí tenía esa imagen pública de pecador. Entonces cuando Jesús presenta la parábola, presenta al publicano rostro en tierra, dice, al fondo del templo, pidiéndole al Señor su misericordia. Señor, ten piedad de mí, yo soy un pobre pecador. En cambio el fariseo, dice la parábola de Jesús, estaba delante, en primer lugar, de pie, y le decía al Señor, Señor, pues yo vengo aquí y te digo, yo no soy como los demás. Yo sí cumplo al pie de la letra la ley de Moisés. Y creían que por cumplir la ley de Moisés ya eran buenos. Y por eso le dice explícitamente, yo no soy como los demás, yo soy el bueno, yo me merezco, por tanto, los primeros lugares. Y Jesús dice, no hagas eso. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios ninguno merece el reino. El reino es un regalo de Dios, es un regalo gratuito. Pertenece a Dios la invitación. Es Dios el que invita al reino. No somos nosotros los que por nuestros propios méritos nos metemos en el banquete del reino. No. Jesús dice, escoge el último lugar. Primero, es Dios el que te va a invitar a su banquete. Entonces no puedes entrar si Él no te invita. Nosotros hemos sido invitados. Todos hemos sido invitados. Y por el bautismo hemos entrado en el reino. Pero ocupar el último lugar es una actitud espiritual. Es el reconocimiento, primero, de que Dios es el que invita. No entramos en el reino por lo que nosotros hacemos, sino por la gracia y el amor de Dios que nos invita a entrar. Pero los que entran y pueden sentarse a ese banquete del reino son aquellos que se reconocen a sí mismos pobres, necesitados de salvación. Es decir, que conocen, saben, aceptan y viven que esta invitación es pura gracia, es regalo. Y las obras que nosotros hacemos, las obras que llamamos buenas, son la correspondencia a un regalo recibido. No son un precio que pagamos. Es nuestra expresión de gratitud y nuestro deseo de permanecer haciendo la voluntad de Dios para estar dignamente en ese banquete del reino. Entonces, bueno, que esta sea
nuestra actitud. Nosotros no somos ni mejores ni peores. Somos como todos los seres humanos. Hemos sido heridos por el pecado original, tenemos esta concupiscencia, pero tenemos también en el corazón esta gracia de Dios, esta cercanía de Él, que nos invita permanentemente a ser sus hijos, a vivir en gracia, en la gracia que nos convierte en sus hijos, y permanecer reconociendo nuestra necesidad de su salvación. Él es el único que nos puede salvar, redimir e introducir en el reino, en el banquete del reino, y corresponder para ser dignos, corresponder haciendo su voluntad, amándolo a Él por encima de todo, amando al prójimo y amándonos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Entonces, elijamos este camino, reconociendo que somos como los demás. Si podemos vivir mejor, hacer mejor la voluntad de Dios, pues es porque hemos recibido muchísimos dones de parte de Dios y estamos en este esfuerzo por corresponder a su voluntad. De manera que al ver a los demás, no tengamos y no caigamos en la tentación de los fariseos de vernos, creernos, sentirnos superiores o mejores que los demás. Si gracias a Dios podemos estar haciendo su voluntad, es porque Él nos ha dado luz, gracia, el bautismo, la gracia en los sacramentos, en la oración, y esta voluntad que tenemos de permanecer fieles a Él. Entonces, agradecer y simplemente ver y tratar a los demás como nuestros hermanos. Somos hermanos en este caminar hacia el reino de los cielos. Por tanto, no dedicarnos a criticar, como lo hizo el fariseo en el templo, que le decía, es que yo no soy como ese hombre que está allá. Ese de allá sí es pecador y yo no. No podemos hacer eso. Si nosotros hemos podido avanzar algo en este camino, se debe a su gracia, unida, evidentemente, a nuestra voluntad de seguirlo. Pero todos son hermanos, todos necesitan y merecen nuestra comprensión, nuestro aprecio, nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra ayuda. Que este espíritu que nos presenta Jesús en el Evangelio se profundice cada vez más en nuestro propio interior, para que demos pasos cada vez más firmes en este camino a la salvación. Hasta pronto.